Lo vamos a presentar juntos porque nuestra compañera Feli Carnaya está justamente en Guanajuato, porque está en el Festival Internacional Cervantino. Y mira, ayer hubo en la noche un espectáculo sobre las escalinatas. ¿Has ido a Guanajuato? Sí, sí he ido. Y la universidad, ves que para subir es como si subieras a la pirámide de Teotihuacán. No tan alta, pero sí. Pero tiene unas escalinatas muy hermosas. Sí. Ahí hubo un videomapping y vamos a ver esta pieza que justamente nos preparó nuestra compañera Feli. Buenas tardes, te saludo con gusto. Nosotros nos encontramos en las escalinatas de la Universidad de Guanajuato para mostrarte esta instalación que es parte de una proyección. Ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Ari Ehrenberg, él es el director del Centro de Cultura Digital, precisamente que son los encargados de esta obra, es el Centro Cultural Digital de BBVA en colaboración con Medusa Lab. Se trata de espectros y es precisamente esta instalación que se encuentra aquí. Durante el día la gente la puede apreciar de esta manera, durante la noche es un espectáculo nocturno que dura 7 minutos, tiene 5 proyecciones a lo largo de 1 hora. Esto fue lo que nos platicó su director y por supuesto te dejamos los detalles. Lo que intenta es resaltar lo que existía antes, como en otras épocas, en otras etapas de la vida, del planeta, estos seres que alguna vez existieron y que en realidad no conocemos con certeza, y es lo que nos ayuda a resaltar un poquito esta propuesta. La pieza surge a través de justo la estructura que ya contiene la escalinata, que ya son como las escaleras en sí ya tienen como una estructura de secuencia. Pues ahí está, mire, gracias a mi compañera Feli Carnaya, mire que un trabajo espléndido el que está realizando allá en Guanajuato y que usted puede ver en todos los espacios de 21 Noticias.